Buenas noches, bienvenidos a esta cuarta lección de este curso Identificación Espiritual. Hoy nos toca un tema que nos guía a las conversaciones que vamos a tener en las siguientes lecciones sobre el bautismo y acerca de los sacramentos. Pero es muy importante tener muy en mente cómo es la conversión según la Biblia. Queremos ver cómo Dios describe nuestra conversión, como Dios nos dice cómo llegamos a ser creyentes de Él, cómo llegamos a tener la fe. Queremos ver lo que Dios dice para que identifiquemos en las iglesias alrededor de nosotros lo que es verdadero y lo que es falso para nosotros. Y buenas noches a los que están llegando. Empezaremos con una oración. Oremos. Santo Espíritu, te damos gracias por el don de la fe en Cristo que obraste en nuestros corazones. Sin ti éramos esclavos del pecado, muertos y ciegos espiritualmente y enemigos de Dios. Pero por pura gracia nos liberaste, nos resucitaste, iluminaste por medio del Evangelio. Al darnos fe en Cristo, nos diste un nuevo nacer como hijos queridos de Dios, el Padre. Sosténnos firmes en esta fe salvadora todas nuestras vidas hasta la vida eterna. Amén. Para presumir un poco, hablamos la semana pasada sobre una doctrina fundamental, muy importante, la doctrina, la enseñanza bíblica de la justificación. Y dividimos o tenemos dos perspectivas, dos vistas de la misma enseñanza, desde un lado y desde otro lado. Es como los dos lados de una moneda. Es la misma moneda, pero vista desde dos puntos diferentes. ¿Cuál es la doctrina de la justificación objetiva y la justificación subjetiva? ¿Saben? Recuerden, tal vez pueden sacar sus apuntes de las clases anteriores. Y dicen a ustedes, pueden dar una parte de la respuesta, un toquecito para que empecemos. Bien, no tiene que ser una respuesta completa. Podemos ir agregando partes. A ver, entonces la justificación es la doctrina central de la Biblia, la piedra angular de la Biblia. La palabra justificación es que se encuentra en la Biblia, es tomada del Tribunal de Justicia Romana. Un juez declaraba a una persona justificada cuando se hacía la restitución por un delito cometido. Cuando hablamos de la Biblia, podríamos pensar en Dios como el juez y nosotros como los culpables. Y el pecado es nuestro crimen. El pecado es nuestro crimen y el infierno es el castigo por nuestro crimen. Y Jesús es la persona quien restituye nuestros pecados. Y Dios el Padre dicta el veredicto y dice, te declaro inocente de la culpa y el castigo de tus pecados. Estás justificado. Así es que la justificación en sí es la declaración de inocencia. Ahora, ¿eso ayuda un poco? ¿Qué dicen ustedes?
Pueden escribir en el chat sus respuestas, pueden levantar sus manos digitales. Y si no entienden nada o si no me están escuchando, pueden alzar la voz también. No ayuda. Selene, ¿puede explicarse un poco? Sí, Sí, sí. pues yo pienso que solo por el Señor Jesucristo es la salvación, no como pues los anteriormente que éramos católicos teníamos la creencia esa, ¿verdad? De que nosotros éramos salvos por las obras, pero ya una vez que entramos en el camino, pues sabemos que no es así, que ya la obra y grande la hizo Jesucristo. Sí, bien, excelente. Y usted dijo en el chat que no ayuda. ¿Qué parte que no entiende sobre la justificación? La objetiva, la de por obras, no ayuda en realidad, o sea, porque ya Jesucristo pagó el precio Ujú, por ujú, nuestros pecados. No tenemos que hacer nada como en clases anteriores eh, nos decían, bueno, en otros temas, ¿verdad? Que la salvación la hizo Jesucristo, no es ujú. por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino que ya estamos justificados por la fe. Amén, amén. Exactamente. Y gracias por hacer hincapié en el hecho que nuestra justificación, nuestro perdón y nuestra salvación se basan completamente en la obra salvadora de Jesús y no en nosotros. Gracias por hacer eso. Nelson, Hola, buenas noches. Este, yo veo que la parte que dice aquí en la pantalla, ¿cuál es la doctrina de la justificación objetiva y subjetiva? Pienso que la subjetiva encaja con el sistema romano, porque ellos buscan como en la experiencia personal, en lo que el hombre puede hacer para justificarse, para salvarse. Y es una manera como de tratar de alcanzar a Dios por lo bueno que son o por las obras que hacen. En cambio que la objetiva es centrada en lo que ya Cristo declaró para nosotros, que es totalmente perdonado y justificado por gracia, solo por la fe y la gracia de Dios. sí, muchas gracias. ¿Puede explicar otra vez? No escuchaba muy bien la primera parte que explicaba. Ok, ¿me oyen? Ah, se cortó, Nelson. Nelson, ¿está ahí su micrófono? Ok, está bien. Entonces, empecemos con la justificación objetiva y voy a dibujar un poco aquí. Entonces, ¿qué es la justificación objetiva? Tiene un objeto, tiene un objeto. Voy a subrayar esa parte aquí, objetiva, viene de objeto. ¿Qué quiere decir eso? La justificación objetiva es que Jesús ha pagado por los pecados del mundo entero. Hacemos énfasis en esa parte, el mundo entero incluye a todo el mundo, ha hecho del mundo entero el objeto de su perdón. Entonces, eso pasó, sucedió, es un acontecimiento real en la historia que en Cristo, en su muerte, en su resurrección, Dios el Padre declaró al mundo entero inocente. Ahora, en las próximas diapositivas veremos cómo, cómo es que algunas personas se salvan y algunas personas no se salvan. Vamos a ver eso. Esta enseñanza de la justificación objetiva no quiere que todo el mundo va al cielo, sino que es un hecho. El mundo es el objeto del amor y la declaración de inocencia de Dios. Vimos algunos de estos pasajes en la lección anterior la semana pasada, como este.
La segunda de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando, o sea, haciendo paces consigo al mundo. Fíjense en esa palabra mundo, todo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, o sea, a la humanidad, sus pecados. Este es el Cordero de Dios, dice Juan 1:29, que quita el pecado de ¿quién? Del mundo. Así que la justificación, y pueden apuntar a esta parte si quieren, dice la justificación objetiva. Cristo pagó por los pecados de todas las personas de todos los tiempos hasta más malvadas. Entonces piensen en la persona más malvada en el mundo. Ahora, creyente o no creyente, Cristo pagó por sus pecados. Ahora, vamos a ver cómo se conecta una persona con los beneficios de la obra redentora de Cristo. Y hizo al mundo el objeto de su perdón. Por eso es la justificación objetiva. ¿Cuáles son sus preguntas? Nelly. Profe, buenas noches, gracias. O sea, profe, la justificación objetiva es lo que Jesucristo quiere para el mundo entero, la salvación. El objetivo es que todos seamos salvos, que todos seamos perdonados sin necesidad de tener que trabajar por ello, solamente creyendo, teniendo fe. Sí, y cuando usted menciona la fe, está entrando en el tema de la justificación subjetiva que veremos. Esta parte es el hecho que Dios declaró inocente al mundo en Cristo. Solo es esa parte, es una parte importante, pero una vez que entremos en la conversación de la fe, ya no estamos hablando acerca de la justificación objetiva, estamos hablando acerca de la justificación subjetiva. Ya lo veremos aquí. La justificación subjetiva tiene un sujeto. Vemos que se conecta con la fe. ¿Qué es lo que nos conecta a los beneficios de Cristo? La fe. Y la fe, como veremos, es también regalo de Dios, es don de Dios. A veces hablo acerca de esta parte como un tanque de agua. A veces las casas tienen tanques de agua en sus techos, por encima de sus techos. ¿Y cómo llega el agua a la casa? A través de la tubería. La tubería es la fe y el tanque de agua es el beneficio de la obra redentora de Cristo. Vemos aquí en Romanos 3:28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley de Dios. No somos salvos por las obras de la ley. También en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, vemos la conversación y la conexión con la fe. Aquí la fe es la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios. Por la fe tenemos paz para con Dios. Y también en el versículo famoso de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una definición de la justificación subjetiva, pueden apuntar esto. Un individuo, o sea, un sujeto, recibe personalmente este perdón por medio de la fe. Por medio de la fe. Obviamente, la justificación se divide en estas dos partes. Justificación objetiva y justificación subjetiva son dos lados de la misma moneda, de la misma doctrina. No estamos hablando de dos justificaciones.
Solo lo describimos de maneras distintas para que veamos las partes de cómo funciona. ¿Cuáles son sus preguntas? Nelly. Profe, mi pregunta es, que la justificación objetiva es cuando Dios declara inocente al hombre Amor. por la muerte por amor. Ajá. Y la justificación subjetiva es cuando el hombre es libre por medio de la fe. ¿Es así? Pues yo diría que la justificación objetiva es cuando Dios declaró al mundo entero, no solo a una persona específica. ¿Eso tiene sentido? Sí, o sea, pero cuando yo hablo de hombre, me refiero, claro, a la humanidad, pues, porque la Sí. palabra que aparece en la Biblia es hombre, Oh. y eso engloba todo. Sí, sí. Sí, la justificación objetiva pasó en aproximadamente 30 años después de Cristo en su muerte. Entonces, es un hecho de la historia. La justificación subjetiva pasa cuando un hombre o una mujer, una persona cree. ¿Eso ayuda? Sí, sí, ya tengo clara la idea. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Yolanda. Buenas noches. Mire, yo en realidad no tengo clara la idea, ¿verdad? Y sí, me cuesta un poco, pero sí le agradecería si usted graba la clase, ¿verdad? Para entonces yo volverla a oír, ¿verdad? Y poder entender muy bien todo lo que usted ha terminado de explicar. Sí, claro que sí. Pero ¿en qué puedo ayudar Gracias. ahora? Es decir, me cuesta decir lo que es objetivo y subjetivo. Ujú. Me cuesta ahí entender algo, no sé, pero hay algo que no sé si es por las enseñanzas anteriores, ¿verdad? Antes de yo llegar a Cristo, a Academia Cristo, Sí, son pero términos un tengo poco ahí más, algo. son términos un poco más complejos y abstractos, entonces toma un poco de tiempo, entonces no se preocupe. Está bien, Ajá, toma un poco de tiempo. bueno, Pero ajá, fíjese bien en objeto y sujeto. Entonces, ajá, la justificación objetiva se enfoca en lo que Dios hizo en la declaración de inocencia de todo el mundo. Hizo el mundo el objeto de su perdón. La ajá. justificación Esa parte la subjetiva, entiendo. la justificación Ahora, subjetiva esta subjetiva, describe la conexión que tenemos con la fe y cómo entra la fe en la ecuación de lo que y cómo se conecta a una persona. Dagoberto. Una pregunta, pastor. Eh, la fe subjetiva, ¿a dónde entra el pueblo de Israel, que es un pueblo escogido por Dios y no reconocieron a Jesús? ¿Cómo está el pueblo de Israel? ¿Siempre sigue siendo pueblo escogido por Dios? Pues es otro tema, pero para darle una respuesta corta, no,
el pueblo de Dios es todos los creyentes de todos los tiempos. De hecho, Romanos dice eso. Israel, no todo Israel es Israel, dice Romanos. Dios tenía un propósito específico para la nación de los israelitas en el Antiguo Testamento, pero ya cumplió su propósito en Cristo, porque ya llegó Cristo. Ok, vamos a seguir. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo llegamos a tener fe en Cristo? Veremos algunos pasajes. ¿Quién quiere leernos este pasaje de Romanos 2, 1 a 3? Y nos haremos algunas preguntas. Dagoberto. Efesios 2, 1 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Gracias. Y nos hacemos una pregunta. Según Pablo, ¿cuál es nuestro estado natural sin Dios? O sea, antes de creer en Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de Cristo totalmente. ¿Y qué más dice el versículo? Voy a subrayar esa parte. Muertos en vuestros delitos y pecados. Nelly. Un estado natural sin Dios es un estado pecaminoso que nos convierte, como dice el versículo, en hijos de la ira, llevándonos Hijos de la a ira. una muerte eterna. Por naturaleza. Sí. Yolanda. Yolanda, su micrófono. Okay. En el chat, Luis dice, enemigos de Dios. Sí, enemigos de Dios. A ver, Yolanda. Nazinia. Hijos de desobediencia Sí, éramos. hijos de desobediencia. Exactamente. Muertos en delitos y pecados bajo el dominio del príncipe de la potestad. Hacíamos la voluntad de la carne. Sí, sí. Exactamente. Seguimos la voluntad de la carne. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo, por naturaleza, hijos de ira, es decir, mereciendo el castigo de Dios por naturaleza, porque nacemos pecadores. Hay palabras muy fuertes aquí. Vamos a seguir con este papel. ¿Quién quiere leer Efesios 2, 4 a 9? Amén. Anevis. Amén, pastor, bendiciones. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Gracias. Ahora, algunas preguntas nos hacemos. ¿Cómo enfatiza Pablo nuestro estado natural sin Dios en estos versículos? En que no somos salvos por obras, Amén. porque o sea, en el momento en que nosotros hacemos las cosas para, bueno, sí, podemos decir, no, yo hice esto, en ese momento que nosotros decimos lo que estamos haciendo, queremos que la gloria sea para nosotros, no para el Señor. Entonces él aquí deja claro que, o sea, que por ninguna de las obras que nosotros hagamos somos salvos, sino por la fe mediante el Señor Jesucristo. Sí. Amén. Y también aquí en versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Enfatiza lo que usted acaba de decir. Bien. ¿Cómo describe Pablo el llegar a la fe en estos versículos? Selene. Pues dice que vamos a sentarnos en lugares celestiales. Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, Él nos eleva. Enseña. Que nos vamos a sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo más emocionante y lo más bello. Sí, sí, tenemos un fin muy feliz. Y dice que abundantes en riqueza y en su gracia. Aquí tenemos una frase especial también. Él nos resucitó. Él nos resucitó. Eso quiere decir que nos dio vida, nos resucitó. Es un milagro. Estábamos muertos y ahora nos resucitó. ¿Y quién hace esta resurrección? ¿Quién hace esta resurrección? Jesucristo. Amén. Dios mismo lo hace porque solo Dios hace milagros. ¿Y cómo, con qué motivo Dios lo hizo? Oh, siga. Dice que esto no es de vosotros, sino don de Dios. Ajá. Sí, es don de Dios, exactamente. Es un regalo de Dios, de su pura gracia, de su puro amor. Cinia. Disculpe que es la mano levantada. Ok, sí, está bien. Bien, ok. Ahora tenemos un pasaje de Romanos 8. Y dice, ¿alguien quiere leerlo por nosotros? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí, en el capítulo anterior, Pablo lamenta el dominio del pecado y que el pecado tiene aún en su vida. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso se dijo en Romanos 7. Se llama un esclavo al pecado según su carne. Pero tenemos una buena noticia. Cristo nos ha salvado de toda condenación. Y ahora aquí dice,
en versículo 2, la ley, y la ley es que se habla aquí es un principio gobernante, como la ley de gravedad, o sea, el principio que gobierna haciendo que las cosas se caigan. En este caso, en 2, dice, porque la ley del espíritu de la vida, dice, en este caso, el principio espiritual es que nos gobernaba, era el pecado y la muerte antes. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre nuestro estado natural sin Dios? ¿Qué nos dice? Alcinia. Que sin Dios estaríamos condenados. Sí, estaríamos condenados sin Dios. Exactamente. ¿Qué más dice? Que según la carne, así no podemos tener la gracia de Dios. Ujú, ujú. Gracias. ¿Alguien más? Estábamos en enemistad, condenados, muertos, separados de Dios, sin esperanza, sin fe. Sí, así es. Yolanda. No la escucho, Yolanda. Ok. Sí, nacemos solo carne, nuestros designios son solo enemistad contra Dios, no somos capaces de sujetarnos a la ley de Dios ni agradar a Dios en esta condición. Ujú, exactamente. Seguimos. Tenemos dos pasajes aquí. Dice de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un pasaje muy lindo aquí. ¿Cuál es nuestro estado natural aquí, según estos versículos? Los de un esclavo. Ujú, ujú. Genia. Que somos libres. Él nos hizo libres. Ahora sí. Éramos esclavos y ahora somos libres. Ujú. Carmen Vega. Sí, profesor, así como dices que éramos esclavos en el estado natural sin Dios y Cristo nos hizo libre. Ujú. Gracias. Elba. Buenas noches. Somos linajes ahora. Sí, Somos somos parte. libres, somos linajes. Claro, antes fuimos esclavos, pero aquí nos dice que ahora somos libres, somos linajes. Entonces, ahora ya somos libres. Bueno, antes fuimos esclavos, antes de conocer, ahora que conocemos, somos libres en Cristo. Ujú, ujú. Así es. Gracias.
¿De dónde viene la fe en Cristo? La fe en Cristo viene así de Filipenses 2:13 dice, Dios es el que es el que en vosotros produce así al querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces viene de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ya vimos nuestro estado antes, muertos, enemigos, ciegos. Nada había en nosotros para creer en Dios. Dios tenía que hacer todo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y también 2 versículos más, uno de Juan 6 y uno de Juan 15. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí yo a vosotros. Entonces vemos algunos pasajes aquí que enfatiza que Dios es el que nos trae. Dios es el que nos da la fe. Empieza con Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. Vamos a ir. ¿De dónde viene la fe en Cristo? Dios nos da algunos medios. A veces los llamamos los medios de gracia. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, o sea, las buenas noticias acerca de Cristo que encontramos en la Biblia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Algunas preguntas? Ok, tenemos un poco más aquí de dónde viene la fe. Pues ahora hemos visto lo que la Biblia dice acerca de la fe y ahora veremos lo que algunas de las iglesias y nosotros en Academia Cristo decimos sobre la fe y la conversión y queremos siempre comparar lo que escuchamos en las iglesias, en las prédicas, en las denominaciones, aquí en Academia Cristo y compararlo con la Biblia. Algunas iglesias dicen, la fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. Otra iglesia dice, hemos encontrado esta cita en el Internet, la fe es una elección. Necesito fe para ser un creyente. Yo elijo creer en Cristo Jesús. Para recibir esta salvación, debo creer y aceptar el regalo de Dios en mí. ¿Describe lo que ustedes han escuchado y han visto en los versículos o no? ¿Se alinea con los versículos que hemos visto? Nosotros en Academia de Cristo decimos esto y creemos esto. Es nuestra confesión de fe. Creemos que el hombre, o sea, la persona, no puede obrar esta fe justificante o confianza en su propio corazón. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón confiadamente al reconocer que Jesús es el Señor. Esto obra el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Creemos, por tanto, que la conversión del hombre es por entero la obra de la gracia de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes, ¿cuál mejor describe la conversión bíblicamente?
Asinia. Yo escribí que la fe es el camino que Dios utiliza para atraer la salvación y viene de Dios. Él nos da la fe debido a su gracia y misericordia a través del Espíritu Santo. La fe proviene de Dios en forma de don y es un regalo. Gracias. Carmen. Sí, pastor, la fe sí proviene del Espíritu Santo, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, porque la fe es un don de Dios y también es fruto del Espíritu Santo. Entonces, por medio de la fe creemos en Cristo y por medio de la fe aceptamos pues esa conversión de que Cristo, y creemos en Él, de que Cristo fue el que nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Entonces, Él es el que nos convence, el Espíritu Santo nos convence de todos los pecados que nosotros de pronto cometemos a diario. Entonces, vamos delante del Señor y confesamos nuestros pecados porque Él es el que nos redarguye, ¿no? Y nos dice que está mal y que está bien. Es mi opinión, profe. Amén, gracias. Sí. Y de hecho, todo esto tiene una historia en la historia de la iglesia. Tiene un hilo en la iglesia. Muchas personas han hablado acerca de la conversión. Desafortunadamente, no tan bíblicamente. Por ejemplo, un señor llamado Pelagio decía, pues él era un monje en Inglaterra quien criticó la baja moralidad en la iglesia y enseñó que no somos 100% pecadores por naturaleza, sino por hábito y cultura y tenemos el poder en nosotros para hacer bien. No describía como la Biblia describe nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos muertos en nuestros pecados. Otro señor, Jacobo Arminio, decía, y él fue un teólogo protestante neerlandés, a diferencia de que la teología de Zwinglio y Calvino, quienes enfatizaron la elección como causa de la salvación. Arminio dijo que Dios eligió a los que sabía que iba a decidir creer en Cristo. Abogó también por un libre albedrío en cuanto a lo espiritual, y vamos a hablar acerca de eso. Juan Wesley, tal vez han escuchado de Juan Wesley, el famoso predicador, fue fundador del metodismo y siguió la teología de Arminio y llevó esta enseñanza a América, influyendo así la teología de muchas iglesias protestantes hoy en día. Desafortunadamente, ¿por qué? La enseñanza bíblica sobre el origen de la fe resalta la verdad que somos salvos por la fe sola. ¿Cómo? Pues la Biblia describe la conversión como algo que solo Dios puede hacer. Es una resurrección, como vimos. Es un nuevo nacer, como vimos. Es un, pues, ciego recibiendo la vista, como vimos. Si la fe fuera por nuestra decisión, habría algún bien en nosotros, pero no lo hay. Tendremos de que gloriarnos. Y a Dios sea toda la gloria por nuestra conversión. Desafortunadamente, muchas personas creen otras cosas. A veces las personas dicen, pero Dios nos creó con libre albedrío. Pues, para darnos un poco de un resumen, Dios creó a Adán y Eva con perfecta libertad. Desafortunadamente, esta libertad fue perdida en la caída. Es restaurada mediante la fe en Cristo. En cuanto a lo terrenal, tenemos libre albedrío por naturaleza, o sea, qué voy a usar, qué ropa voy a comprar, dónde voy a vivir, etc. Pero en cuanto a lo espiritual, somos esclavos al pecado hasta que Dios nos libera. No podemos hacer una decisión para seguir a Cristo por naturaleza. Es imposible. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Yolanda. No la escuchamos, Yolanda. Ok. Vamos a seguir a la última pregunta que nos prepara para la conversación sobre el bautismo en la próxima lección. ¿Pueden los niños pequeños creer en Jesús? Veremos. La razón humana dice que no. Son pequeños, no pueden expresarse, no hablan, no saben. La razón humana dice que no. Pero veremos lo que la Biblia dice. Siempre queremos recordar y regresar a la Biblia. Jesús dijo en Mateo 21, nunca leísteis de la boca de niños y de los que maman, o sea, los bebés, los infantes, perfeccionaste la alabanza. Entonces Jesús dice, los bebés tienen la fe. También en Lucas 1, 15, cuando está hablando acerca de Juan el Bautista, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Interesante. ¿Cómo describe Dios? Y me gusta voltear la pregunta a veces. Muchas personas dicen, un bebé no puede creer. Pero si volteamos la pregunta y nos preguntamos, ¿puede el Espíritu Santo obrar la fe en el corazón de un bebé? Tenemos que decir que sí. Y también Marcos 10:15 dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Dios alaba la fe de los bebés y de los niños. Pues si ustedes tienen en la mesa, por encima de la mesa, si ponen su hijo en la mesa y dicen, saltan sin dudas, porque creen. Nosotros, los adultos, muchas veces tenemos dudas muy desarrolladas, muy practicadas. Los niños no tanto. ¿Qué dicen ustedes? Nelly. Profe, usted desde un principio en la clase nos dicen que los bebés pueden ser salvos, Sí. porque aun cuando ellos no conocen el pecado, ellos nacen bajo la naturaleza pecaminosa. Sí. Entonces, el bautizo los hace salvos a ellos también. Y los niños de esa manera pueden conocer a Dios. Amén. Amén, amén. Gracias. Y hablaremos acerca de eso en detalle en la próxima lección. Carmen. Sí, profesor, yo también quería dar mi opinión porque según a mí, pues también me habían enseñado que un bebé o niños pequeñitos, digamos, pues de 3 años para abajo, digamos así, menores de edad, pues no tienen todavía conciencia para elegir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Entonces, pues me habían enseñado de que esos niños pues todavía no, digamos, no podían como elegir o creer o tener esa fe en Dios, en Cristo. Entonces ya a partir ya de más grandecito, pues sí, ellos ya van ya conociendo más, pues ese era lo que me habían enseñado. Pero ahorita, pues usted, pastor, nos enseña de que sí, porque es el Espíritu Santo de Dios que coloca en ellos el creer, sí, la fe en ellos. Amén, amén. Gracias por Gracias. seguirlo. Y también puede agregar a su lista de versículos acerca de este tema, Romanos 5:18. Romanos 5:18. Romanos 5:18 dice, por la transgresión, el pecado de uno, Adán, en el jardín de Edén, vino la condenación a todos los hombres. Entonces, la condenación de toda la humanidad viene de Dios. Así que cuando un bebé nace, está bajo la condenación de Dios, según este versículo. Gracias a Dios, Dios ama a todo el mundo y
tiene medios de gracia para todo el mundo. Nelson. Pastor, hay una opinión de muchas iglesias. Ellos argumentan de que los bebés no pueden creer porque no tienen capacidad de tomar decisiones y nada de eso. Pero nosotros tenemos la convicción de que todas las promesas de la Escritura hablan acerca de que la salvación también es para ellos. Por lo menos en Hechos 2:38 dice que esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos cuantos Dios llame. Entonces vemos esa promesa y vemos algo que está en el Antiguo Testamento, creo que Deuteronomio 6:4, que dice: oye Israel, el Señor tu Dios único es, y esta palabra las hablarás a tus hijos al levantarte y al acostarte. Y en Salmo 78:4 dice que contarás a las generaciones futuras los hechos de Dios. Entonces, ellos argumentan ese detalle de la incapacidad del niño, pero no están viendo que luego de que el niño es llevado a las aguas del bautismo, tiene que ser instruido en la palabra. Para eso es el catecismo. Ser enseñado en la palabra, y Dios se encarga de desarrollar la fe de ese niño y afirmarlo en su regazo, en su promesa y sus brazos, su gracia. Sí, necesitamos arrimarse a la palabra de Dios en cuanto al pecado y también en cuanto a cómo llegamos a tener fe. Nelly. No, ya se me quedó las manos arriba. Okay. Yo estoy aquí escribiendo, me olvidó. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, hablaremos más de esto en la próxima lección. Me gusta esta diapositiva porque nos prepara para la conversación que tendremos. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por la fe. Tenemos gracias que nos conectas a los beneficios de la obra redentora de Cristo. Te damos gracias que nos salvaste. Te damos gracias que tú eres nuestro Salvador y tú eres el que nos da la fe, porque es regalo tuyo. Ayúdanos a entender eso todos los días. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Saludos a todos, Dios los bendiga. Bendiciones.